La presidenta Claudia Sheinbaum envía al Senado una iniciativa de reforma constitucional para robustecer las facultades de la Secretaría de Seguridad, lo que permitirá realizar investigaciones en materia de delitos y dar cumplimiento a órdenes de aprehensión. Hoy lanzan la convocatoria de inscripción para personas interesadas en formar parte del Poder Judicial de la Federación. Informa el diputado Ricardo Monreal y asegura que el proceso de selección será transparente y justo. Definirán el próximo miércoles la terna finalista que participará para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las encargadas de este proceso serán las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos en el Senado. En el mundo, decenas de personas arrojan lodo y agreden al presidente de España, Pedro Sánchez, y al rey Felipe VI en Paiporta, una de las poblaciones más afectadas por la Dana, allá en Valencia. Más de 60 personas fallecidas solo en esa región. Los culpan de no haber emitido a tiempo alertas oficiales por el fenómeno meteorológico y solo lo hicieron cuando las inundaciones ya habían alcanzado niveles peligrosos que arrasaron con importantes zonas de Valencia y causaron más de 200 fallecimientos. En la cultura, la Secretaría de Cultura Capitalina preparó el concierto de Día de Muertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. La velada inició con la obertura y suite del ballet de la ópera El Cid de Jules Massenet, una obra emblemática compuesta por 4 actos. Fue recibida con mucho beneplácito. Son las imágenes de un edificio verdaderamente espectacular y asombroso, ¿no les parece? Se llama Las 72 Torres Maravillosas. Está ubicado en China. Es la provincia de Hunan. La forma de este edificio es realmente única. Están construidos 72 edificios sobre pilotes en Tujia, comúnmente conocidos como 72 Kilou. Es un estilo que recuerda así a las dinastías chinas Ming y Qing. Su altura, 109.90 metros. Una forma y tamaño de esta construcción espectacular que cuenta ya con un récord Guinness. Este edificio en China alberga distintas actividades. Por la noche muchos turistas nacionales e internacionales lo eligen como el punto para tomarse una fotografía de recuerdo y también se pueden encontrar varios puestos de comida, artesanías, recuerdos, junto con bares y las personas que están ahí bailando en los distintos escenarios de este gran edificio, récord Guinness, en China. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por iniciar con nosotros la semana. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Ya regresamos al estudio. Ya estamos de vuelta, Guadalupe. Muy buenos días. Lunes 4 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Jimena Raya, Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Aquí los leemos, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Los saludamos con gusto y también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Y como todos los días, le invitamos a arrancar la semana, que nos escriba y nos comparta sus comentarios. Puede utilizar el hashtag 11 Noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución. La finalidad, ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Ahora la dependencia podrá desarrollar políticas públicas en materia de información estratégica, pero también de inteligencia. Una iniciativa que dotará de capacidad para generar investigaciones en materia de delitos a esta dependencia y complementar además órdenes de aprehensión bajo el mando del Ministerio Público. Así, las nuevas atribuciones de la Secretaría de Seguridad permitirán la colaboración y sobre todo coordinación en la materia para combatir a la delincuencia y disminuir la criminalidad. La meta así será consolidar una efectiva coordinación con la Fiscalía General de la República y otras corporaciones de seguridad, además de mejorar la actuación de instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales serán dirigidas y coordinadas por esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una iniciativa publicada ya en la Gaceta Parlamentaria el fin de semana. Y bueno, este lunes se prevé que los comités de evaluación lancen la convocatoria ya para la inscripción de candidatas y candidatos que estén interesados en formar parte del Poder Judicial.
como jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas y magistrados. Es lo que anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Destacó que se dará inicio a un proceso de selección transparente y justo que busca integrar perfiles de alta competencia y compromiso. Tendrán que lanzar la convocatoria para la inscripción, en donde hubo jueces o magistrados o ministros que declinaron. Ahí tendrá que haber también candidatos para que los sustituyan. Los que aceptaron entran automáticamente a competir electoralmente, a competir universalmente con otros perfiles en sus distritos, en sus circuitos y en el país. Afirmó que después de esta primera elección de personas juzgadoras, la ciudadanía se dará cuenta que la reforma al Poder Judicial fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. Con el tiempo se darán cuenta la ciudadanía que fue lo mejor. Es una decisión difícil y hay obviamente dudas sobre el futuro, pero no se preocupen, vamos a salir adelante y es algo nuevo que por supuesto genera incertidumbre, zozobra y hasta temor en algunos de los sectores. Es que mira, hay que recordar que después de que sea lanzada esta convocatoria, mañana martes se prevé que comience el registro formalmente y va a concluir hasta el próximo 24 de noviembre. Posteriormente, el 31 de enero ya de 2025, se empezarán a definir los perfiles para contender por estos cargos, para que la Cámara de Diputados haga una lista con los aspirantes finales. Y en otro asunto, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado ya van a definir este miércoles en reunión extraordinaria la terna final para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hablamos del periodo 2024-2029. El senador de Morena, Antonino Morales, subrayó que su bancada llega unida para tomar esta decisión. Lo hacen de manera responsable, buscando un perfil idóneo y la mejor trayectoria que garantice el tránsito de la comisión hacia una auténtica defensoría del pueblo. El legislador morenista exhortó a las y los senadores de oposición a actuar con responsabilidad para tomar la mejor decisión sin vetos ni fobias. Subrayó también que en una segunda etapa de la Cuarta Transformación, la Comisión Nacional deberá estar a la altura del nuevo marco de protección constitucional de los derechos humanos. Recordemos que es el Senado el que se encarga de seleccionar a la persona que ocupará la presidencia de la CNDH por un periodo de 5 años. La posibilidad de reelegirse está sobre la mesa una vez que se decida quién será. Y bueno, este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía en la que aparece en Palacio Nacional. Lo hizo a través de sus redes sociales y ahí destacó que el espacio fue construido durante el virreinato sobre las ruinas de las nuevas casas de Moctezuma Xocoyotzin. El Palacio Nacional ha sido sede del poder y de la soberanía del pueblo mexicano desde la independencia, es lo que escribió la mandataria. Y también señaló que dentro de sus muros han habitado y trabajado grandes personajes de la historia. La edificación nos recuerda nuestro pasado y el por qué y el para qué llegamos, para servir al pueblo, es lo que escribió Claudia Sheinbaum. En la imagen que compartió, la mandataria federal está caminando junto al jardín Nezahualcóyotl, ahí en Palacio Nacional. Vamos con temas de la ciudad, porque es muy interesante lo que va a ocurrir con la licencia permanente. Aún si ya la tienes, la puedes cambiar aquí en la Ciudad de México. Regresa después de 16 años de que dejara de expedirse. Ya desde el 1 de noviembre entró en vigor la emisión de esta nueva licencia, ya la pueden solicitar. El gobierno de la ciudad informó que se podrá tramitar la licencia permanente en módulos de la Secretaría de Movilidad. Esto lo pueden hacer hasta diciembre, incluso del próximo año. Ahí está el tuit de Clara Brugada, donde informa: si están interesados, documentos que hay que tener a la mano: identificación oficial, comprobantes de domicilio y línea de captura pagada. Hay que tener en cuenta que si tienen alguna sentencia por algún delito grave que tenga que ver con problemas de tránsito, no tendrán derecho a la licencia permanente. Además, en el último año no deben haber tenido sanciones por el programa Conduce sin alcohol, nada de que cayeron en el alcoholímetro. Lo que sí es que es un documento que podrán tener a la mano por 1,500 pesos, licencia permanente.
Y agradecemos esta mañana la conversación con Andrés García Reper, abogado constitucionalista e integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos y a la orden. Se instalan ya estos comités de evaluación con la misión importante el día de hoy de dar a conocer la convocatoria. ¿Cómo ve el proceso? Hoy la conoceremos, sí, y bajo qué condiciones y más o menos cómo van con eso. Bien, los comités de evaluación se instalaron prácticamente la semana pasada. En el caso del Poder Legislativo se instaló en el Senado y pues de inmediato se comenzó a trabajar. Efectivamente, el día de hoy, cada uno de los tres comités, pero me toca hablar solamente por el del Poder Legislativo, sí, emitirá su convocatoria en la que se establecerán las fechas de recepción de documentos y las diferentes etapas del proceso de selección de aspirantes a candidaturas a ministras, ministros, magistrados electorales, magistrados de la Sala de Disciplina Judicial y magistrados de circuito y jueces de distrito. Ahora, Andrés, sí vamos a conocer el día de hoy la convocatoria. ¿Tienen prevista una hora para lanzarla? ¿En qué términos viene? De acuerdo a lo que han venido trabajando, pues a marchas forzadas, porque prácticamente solo tuvieron un par de días para hacerlo. Bueno, efectivamente, comenzamos a trabajar desde hace 3 días y efectivamente hoy se emitirá la convocatoria. Hay que prever todo lo relativo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, desde luego. Entonces, en el transcurso del día estará seguramente a disposición y ya en conocimiento del público en general. Ahora, Andrés, es muy importante que la gente sepa en qué términos podría venir esta convocatoria, porque estamos hablando de personas interesadas en participar en este proceso a partir del 1 de junio del próximo año. ¿Qué requisitos se están planteando en la convocatoria para que las personas interesadas, que no únicamente quienes ahora están dentro del servicio del Poder Judicial en cualquiera de sus áreas, tengan esa aspiración legítima de poder adentrarse en el proceso? Bien, estos requisitos están establecidos. Realmente la convocatoria lo que hace es invocar y citar lo que establecen los propios artículos 94, 95, 96 y 97 de la Constitución. Si alguien quisiera saber, dice, oye, tengo ya urgencia por conocer qué es lo que dice la convocatoria, lo único que tienen que hacer es revisar estos requisitos, que es, desde luego, pues, ser ciudadano mexicano en pleno uso de los derechos, lo que establece la Constitución, no estar impedido en el uso de estos derechos, como lo establece el propio artículo 38 de la Constitución, con sus diferentes causales, tener identificación oficial, tener la licenciatura en Derecho, con la antigüedad mínima que se establece ahí, haber obtenido en la carrera de licenciado en Derecho un promedio general mínimo de 8 y 9 en las materias relacionadas con el área en la que se pretenda concursar para ser juzgadora o juzgador, presentar todos los documentos al proceso y atenerse a las etapas de la convocatoria. En su caso, cuando se evalúen, acudir a las entrevistas y atender los comunicados del comité, que evaluará justamente el cumplimiento de estos requisitos y evaluará el grado de conocimientos técnicos por parte de los aspirantes, para tener al final, por cada posición, 10 finalistas por cada uno de los asientos de la Corte, por cada uno de los asientos disponibles de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por cada uno de los asientos disponibles de los asientos del Tribunal de Disciplina Judicial y por cada una de las magistraturas del circuito y de los juzgados de distrito. En el caso de los primeros órganos que cité, son 10 finalistas, y en el caso de magistraturas y juzgados de distrito son 6. De cada uno de estos dos grupos, de primero Suprema Corte, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial, se reducirá mediante insaculación a 3 aspirantes o ya candidatos para ponerlos a disposición de los poderes. Estos los revisarán, los evaluarán y cada poder decidirá si escoge o si propone a uno de los 3 o a 3 de estos finalistas por cada asiento, para después remitir esa lista al Senado
quien la valorará, la evaluará, la aprobará y la emitirá al INE para que el INE comience la preparación de la elección que se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025. Estamos hablando de fechas muy importantes. Tenemos nuestro calendario 5 al 24 para inscribirse una vez que se conoce la convocatoria. El 15 de diciembre ustedes harán un proceso de revisión y publicarán la lista de las personas finalistas. 16 al 31 calificarán la idoneidad de quienes están. En este punto me quiero detener, Andrés, ¿cómo van a definir esta idoneidad de que no haya ninguna mano negra, por llamarlo de alguna manera, detrás de este proceso de selección? Bien, bueno, primero, otro de los requisitos que es importante mencionar es la recepción de 5 cartas de recomendación de personas, vecinos, familiares que conozcan a los aspirantes, y estas deberán ser verificables, ¿no? Se podrá inventar una recomendación y desde luego quien haga una recomendación deberá sustentar esa recomendación en el propio documento y podrá ser verificable, desde luego, por parte del comité. La idoneidad es evaluar de manera general un promedio para que se sepa si cuenta con los conocimientos elementales, si su grado de honestidad, buena fama pública, antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, desde luego no estar impedido ni contar con una sanción que le impida participar. Todo esto se valorará cualitativamente por parte de cada uno de los comités y en ese sentido ya los comités podrán emitir una puntuación promediada de todos estos elementos para tener sus finalistas. Recordemos que al ser un número muy considerable de aspirantías y de personas que podrán acreditar, se requieren establecer criterios de evaluación que se estarán informando, desde luego, primero en la convocatoria, con esta primera lista de criterios, y después la manera en cómo se evaluarán cualitativamente cada uno de ellos, por cada uno de los comités, por cierto, y cada uno podrá tener su propio mecanismo de evaluación. Ahora, siendo el tema tan sensible, hemos visto toda la discusión en torno a la reforma al Poder Judicial. Andrés García Reper, abogado constitucionalista e integrante ahora del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que seguramente este proceso no va a estar exento de críticas. ¿Cómo garantizar la imparcialidad, que se va a actuar con transparencia y que el comité tiene la autonomía suficiente para poder garantizar un proceso transparente y de acceso libre para todos los aspirantes? Bien, bueno, primero, pues este comité fue aprobado de manera mayoritaria tanto en el caso del Poder Legislativo, por ambas cámaras, y cuenta con personas que tienen los elementos profesionales, los elementos de formación mínimos requeribles para formar parte del mismo. Todas las personas pueden, desde luego, como cualquier ciudadano, acudir a los medios de impugnación que están a su alcance, en este caso los medios de impugnación en materia electoral, porque se trata de un proceso de elección para poder, en su caso, impugnar actos o decisiones del comité con los que no estén de acuerdo, y habrá tribunales independientes, como lo son los de hasta ahora en el Poder Judicial, que determinarán si ha lugar o no ha lugar a tener en cuenta los señalamientos, en su caso, de cualquier ciudadano que considere que los actos o resoluciones deben ser revisados por un tribunal. Todos estos actos son, como ya lo dije, impugnables, y la última palabra siempre la tendrá, en el caso de todos los órganos a elegir, el Tribunal Electoral, con excepción del de la Corte, que solamente lo verá la Sala Superior, y en el caso de la Sala Superior lo verá la Suprema Corte de Justicia, para no caer justamente en los errores de juez y parte que a veces podemos identificar en algunos juicios e impugnaciones ante el Poder Judicial. Ahora, creo que es conveniente y oportuno que uno de los integrantes del Comité de Evaluación también extienda esta invitación a todas las personas que están interesadas y que pues quizá todavía dudan de que si pueden o no entrar, si pueden o no acceder a un cargo dentro del Poder Judicial. ¿Qué les dirías, Andrés, a quienes hoy todavía quizá tienen esa duda acerca del proceso, para que se sumen, para que participen y para que sean parte de esta elección el próximo 1 de junio?
Bueno, quizás esta es la parte más importante de esta amable entrevista. Realmente hay que decirle a la gente que este es un proceso abierto a toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos, que será evaluada por personas independientes nombradas por órganos, en el caso del Poder Legislativo, órganos públicos colectivos que lo aprobaron por mayoría, que están garantizados los principios de certeza, puesto que no se hará nada que no esté previsto ni en la Constitución ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las respectivas convocatorias. El principio de máxima publicidad también está garantizado. Se publicará todas las actividades de los comités que tengan que ver con las etapas de la convocatoria y finalmente que el principio de legalidad pues garantiza que cualquier decisión con la que no se esté de acuerdo pueda ser impugnable porque es un derecho de todo aspirante a que sus derechos político-electorales se respeten en estos concursos abiertos para integrar los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país. Muy bien, Andrés García Reper, abogado constitucionalista, ya integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Seguimos en comunicación. Gracias por el tiempo y la información. Buenos días. Estamos a la orden. Muy buenos días. Gracias. Pues ahí está la información de primera mano. Hoy la convocatoria para quienes deseen aspirar a un cargo dentro del Poder Judicial y ser electos el 1 de junio de 2025. Pausa, regresamos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vámonos con otra información, y es que el bebé que fue dado a conocer este fin de semana de nombre Juan Carlos Sena Alemán, 2 meses de edad, fue robado el pasado 31 de octubre. Afortunadamente fue localizado con vida en una brecha de la colonia Palmiras, esto es en el municipio de Escobedo, allá en Nuevo León. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de ese estado. La dependencia informó que las 2 mujeres presuntamente responsables del plagio fueron detenidas y trasladadas a un ministerio público donde se va a resolver su situación jurídica. La ficha emitida por la Fiscalía detalla además que el bebé se encuentra con buen estado de salud. La detención se efectuó horas después de que la Fiscalía Estatal ofreció una recompensa de 500,000 pesos a quien proporcionara información de las mujeres responsables y publicara sus fotografías. Y nos vamos a Sonora, donde madres buscadoras bloquearon la carretera Hermosillo-Bahía de Quino la tarde del sábado. Encabezadas por Cecilia Patricia Flores, el grupo de manifestantes exigió a las autoridades que agilicen los procesos judiciales para dar con el paradero de sus hijos desaparecidos. Sí entiendo perfectamente que estamos perjudicando a terceras personas y que nos estamos arriesgando que nos hagan daño. Pero tengo 6 años luchando conmigo misma para hacerlo, por no dañar. Pero ¿quién ha luchado conmigo por no dañarme a mí? ¿Quién ha luchado para no dañarme a mi hijo? Por entregar a mi hijo. Tiene 6 años Marco Antonio que desapareció. Vamos a Chiapas, y es que miles de feligreses de la diócesis de San Cristóbal de las Casas realizaron una peregrinación, esto para honrar la memoria del padre Marcelo Pérez. En el lugar, familiares del prelado de origen tzotzil pidieron que se frene la violencia para que haya paz y justicia. El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, refirió que los asesinos materiales e intelectuales tienen que ser castigados. Familiares del padre Marcelo pidieron a las autoridades continuar también con las investigaciones. Y a propósito de lo ocurrido, la Iglesia Católica pidió paz, pero también con un llamado urgente al diálogo para dar fin a la violencia, particularmente en Chiapas. En la editorial publicada en su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica demanda eliminar la polarización y aprobar leyes por la defensa de la vida. Destaca que son imparables los actos criminales en el país, como el que lamentablemente en días pasados se le arrancó la vida al padre Marcelo Pérez, y añade que este tipo de actos dejan marcas profundas en una sociedad que una y otra vez ha dicho ya basta de tanta violencia. Señala que los obispos reconocen la labor de todos los pastores que construyen puentes de diálogo, defienden la dignidad humana, promueven la reconciliación y elevan la voz por los que han sido silenciados. Y bueno, vamos a Sinaloa con información de allá, porque al cumplirse 55 días de enfrentamientos internos del cártel de Sinaloa, este domingo se reportó
Otro enfrentamiento entre militares y civiles armados en la comunidad de Campo Cuba de la Sindicatura de Costa Rica, en la capital del estado. El resultado es de una persona lesionada. En otros actos delictivos registrados, 2 personas fueron asesinadas en el fraccionamiento Alturas del Sur, en la colonia Las Coloradas, y también en la colonia 5 de Febrero, también en la capital. Una más en la colonia Hacienda de Urías, esto en Mazatlán. Elementos de la Guardia Nacional atendieron los llamados de alerta recibidos a través del 911 y fueron remitidos a la Fiscalía Estatal. Vamos con otros asuntos. La comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Julieta del Río, propuso que para evitar la desaparición de este órgano se reduzca el presupuesto, además de hacer un adelgazamiento a la estructura. Esta es la entrevista de la comisionada del INAI con el 11, Arnold Gutiérrez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, propone reducir su presupuesto para evitar su desaparición. Tal iniciativa, aseguró la comisionada Julieta del Río, se presentó ante la Secretaría de Gobernación. Ya se había hablado, y no por esta coyuntura, su servidor desde hace muchos años había hablado de que pues a lo mejor ya era un poco robusto el instituto, porque después de la reforma del 2014 se crearon nuevas áreas, pero ya pasaron 10 años, ya los sujetos obligados del orden federal, sindicatos saben hacer sus cosas, pudiéramos ir a un adelgazamiento, coincidieron los comisionados, y los 4 hemos apostado a un adelgazamiento. Se lo explicamos a la Secretaría de Gobernación y dijo, tenemos este año 1.097 millones de presupuesto, la propuesta fue bajar prácticamente a 300 millones y dijo, bájale un poquito más. Los comisionados del INAI ofrecen una mesa de diálogo a eficiencias administrativas y presupuestales, además de fortalecer la protección de datos personales. En la entrevista con el 11, la comisionada cuestionó la integración de los tribunales administrativos propuestos por la Secretaría de la Función Pública para asumir tareas propias del INAI. Es muy peligroso que vulneren tus datos, comercios, la banca, seguros, que son los temas que resolvemos e imponemos multas millonarias, porque de ahí viene el robo de base de datos, las llamadas de molestia, de te venden todo, pero también sujeto a extorsiones, y pues te dejan en un estado de vulneración ante, pues hay que decirlo, ante víctimas de robos, de delincuencia. Esa es la gravedad. Pese al diferendo con la propuesta del gobierno federal, la comisionada aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se comprometió a mantener abierta la puerta del diálogo y les aseguró que de avalarse la reforma a los órganos autónomos, las y los empleados del INAI no serán despedidos. Lo que sí les puedo decir es que el personal del instituto está seguro, no va a ser tocado, que eso también para nosotros pues son 800 gentes, 850 familias, pero sobre todo le decíamos a la Secretaría de Gobernación, gente capaz, con talento, especialistas en estos temas. Recordó que el INAI es un árbitro que no tiene la información almacenada, sino que ordena a los entes obligados a entregar los datos a partir del trabajo que realiza el instituto. Destacó, se pudieron conocer casos de corrupción como la estafa maestra, Odebrecht y Segalmex. El diálogo, la transparencia, si estás en la casa de la transparencia, pues hay que denunciar lo que veas, con pruebas y elementos. En agosto pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna que proponen la extinción de 7 órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Falta que sea discutida y avalada en el Pleno. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Y mire, con un monto que asciende a más de 13.205 millones de pesos, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de presupuesto para las elecciones de personas juzgadoras del próximo año, misma que se va a presentar en el Consejo General para su viabilidad. Este viernes entró en vigor la reforma que deja sin efecto cualquier recurso judicial contra modificaciones aprobadas a la Constitución. La llamada en impugnabilidad constitucional blinda las reformas de amparos y acciones de inconstitucionalidad por parte de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. En los próximos días, el Senado tendrá que notificar a la Corte que cualquier proceso o procedimiento pendiente de resolución sobre la reforma al Poder Judicial deberá ser sobreseído. La Junta General Ejecutiva del INE
aprobó la propuesta de presupuesto para las elecciones de jueces y magistrados del año próximo. El monto asciende a más de 13.205 millones de pesos y será presentado en una sesión del Consejo General, donde se tendrá que definir si esa cantidad se mantiene o se modifica. Por su parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó un proyecto de presupuesto para 2025 de más de 69.608 millones de pesos. Los consejeros y consejeras llegaron a un acuerdo y enviaron su propuesta a la ministra presidenta Norma Piña, para que ésta, a su vez, lo integre junto al de la Suprema Corte de Justicia y al del Tribunal Electoral Federal para que se remita al Poder Ejecutivo. Hay que recordar que más del 85% del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal se destina a cubrir sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social. Ernesto Osorio, punto de referencia. Inicia la semana y también el mes de noviembre, y para saber cómo vienen las condiciones meteorológicas ya está con nosotros Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Angélica? Guadalupe, muy buenos días, qué gusto saludarlas en el estudio. Vamos al pronóstico del tiempo. Llegó el Frente Frío número 7 al noroeste del país y viene acompañado por las corrientes en chorro polar y subtropical, provocando lluvias y vientos intensos que hoy podrían llegar a los 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. También produce marcado descenso de la temperatura y las primeras nevadas de la temporada en partes altas de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, debemos recordar que aún no termina la temporada de ciclones tropicales y el día de ayer se formó el potencial ciclón tropical 18 en el Mar Caribe. Actualmente, su centro se localiza a 1.555 kilómetros al este-sureste de Puerto Costamaya, Quintana Roo, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema se intensificará en las próximas horas a tormenta tropical y le correspondería el nombre de Rafael. No debemos pensar que esta zona no afectará al territorio nacional, sin embargo, continuará su desplazamiento sobre la costa oeste de Cuba y donde podría intensificarse huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson para después adentrarse al Golfo de México y donde el fin de semana podría estar impactando en algunas partes de Texas, Luisiana o Mississippi. No debemos olvidar del lado del Pacífico otro sistema que podría evolucionar en los próximos días a un ciclón tropical también frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por supuesto que de este fenómeno también le mantendremos informado en nuestros próximos espacios informativos. Ahora pasamos al pronóstico regional. Abríguense muy bien, amigas y amigos del noroeste mexicano, pues experimentarán una mañana muy fría este 4 de noviembre, con las primeras nevadas en partes altas de Sonora. Por la tarde, los vientos llegarán a 80 kilómetros por hora en esa entidad, así como en Baja California. De igual forma, existe la probabilidad de nevadas en sierras de Chihuahua. El ambiente será muy frío esta mañana en toda la región, con excepción de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el viento continuará del Golfo de México con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Recuerde, vientos de 100 kilómetros por hora con tolvaneras esperan tanto en Chihuahua como en Durango. Volverá a llover fuerte en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El viento también soplará del sureste con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco. Ojo, les anticipo cambios importantes en las condiciones del tiempo a mitad de semana por la llegada del Frente Frío 7. Para la península de Yucatán se prevén algunos chubascos acompañados de actividad eléctrica esta tarde y noche. El ambiente será cálido entre las 13 y 17 horas con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en toda la región. Del mismo modo, lloverá en la Ciudad de México, en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y en el Estado de México. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde. En la capital del país llegaremos a una temperatura máxima de 25 grados. Mientras que en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán tendrán precipitaciones, pero de menor intensidad. El ambiente será muy caluroso esta tarde con máximas cercanas a los 30 grados Celsius.
Si tiene alguna duda o inquietud relacionada al estado del tiempo o del clima, nos gustaría que nos escribiera a nuestra cuenta X, @11 Noticias TV. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo, así de contrastante. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Ismael Marcelo, buenos días. Miguel de la Cruz, adelante, la cultura. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Se celebró a la vida y a la muerte con un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El concierto de Día de Muertos con la Filarmónica de la Ciudad de México arrancó con la vigorosa obertura de El Cid. Este sensacional y legendario personaje, mítico ya por supuesto, que no solamente luchó y rescató muchas de las provincias españolas para formar ya el Reino de España, sino que también incluso después de la muerte fue cuando lideró su ejército para vencer a los árabes en el último bastión que tenían los moros precisamente en el sitio de Valencia. Para conmemorar la festividad, el domingo la Filarmónica eligió un programa conformado por la obertura y suite de El Cid, de Jules Massenet, y el Capricho Bohemio de Rachmaninoff. Creímos que íbamos a ver piezas mexicanas como adaptadas a la orquesta. Sin embargo, vimos cosas de Rachmaninoff o vimos cosas de artistas europeos, lo cual no me molestó, al contrario, se me hizo muy interesante. Yo sugerí a la dirección artística de la Filarmónica de la Ciudad de México que hiciéramos este programa, porque es un programa muy bonito y que también tiene que ver con la muerte y con la vida y con la muerte desde otro contexto, ¿sí? Entonces no es solamente la tristeza del Requiem, Dies Irae y todo esto, sino obviamente tiene algo de la muerte, algo de la tristeza, pero también tiene de la alegría. Y finalmente creo que eso es la vida. Aunque inesperada, la apuesta al programa no dejó indiferencia en sus asistentes. Yo soy de origen español. Me hizo sentir a mi madre presente. A mi mamá, que bailaba jotas y que conocía muy bien esta música, me llegó al corazón. Cuando uno siente el retumbar de las percusiones o los violines, es como muy interesante cómo se escucha en la sala, ¿no? Cómo se siente en el cuerpo los golpes de la música. Así vivieron los 50 minutos del concierto con motivo del Día de Muertos en el Centro Cultural Olin Yolistli. Con imágenes de Cristian Meléndez y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y este año continúa el homenaje nacional a Felipe Carrillo Puerto. Durante el pasado Festival Cervantino hubo una sorpresa, ya que una orquesta participante dio a conocer algo que no se sabía, un homenaje de un noruego a este político mexicano. El hombre de la foto es noruego, músico y compositor, y sus últimos 15 años de vida radicó en Yucatán. Se trata de Halvdan Yeve, viajero incansable. Llegó a México en 1923, atraído por la cultura maya y el proyecto social del entonces gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, quien pone en práctica la Revolución Mexicana allí y empieza a darles a los mayas lo que siempre debieron tener, que es sus tierras. La admiración que sentía Halvdan Yeve por el revolucionario Carrillo Puerto lo lleva a dedicarle la sinfonía que tituló Del destino al ideal. No se había tocado en México desde que se creó, entre 1925 y 1926. Se llegó a estrenar en Noruega en 1932. Las composiciones sinfónicas de Halvdan Yeve permanecían en la oscuridad de un archivo en Noruega. Pudimos recuperarlas, traerlas desde la Biblioteca Nacional en Noruega y estrenarlas en México. La Orquesta Sinfónica de Yucatán, en pleno Cervantino, interpretó la obra rescatada y se sumó así al homenaje nacional a Felipe Carrillo Puerto en el centenario de su partida. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y en este sentido, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México invitan al curso virtual Yucatán, de la casta divina a la revolución del Mayab, última actividad conmemorativa del centenario luctuoso del político y líder agrarista Felipe Carrillo Puerto. Son 6 conferencias en línea que se transmitirán a través de Facebook Live y NERV.fanpage y quedarán alojadas en YouTube.
canal del INERM, los martes y jueves del 12 al 28 de noviembre de este año, de 17 a 19 horas. Las inscripciones para quien requiera constancia de participación están abiertas y cierran el 6 de noviembre. Vámonos al libro del día, es El mundo desplazado de Paulette Jongitud, editado por Literatura Random House. Este libro en voz de su autora. Es una novela narrada a varias voces, con tonos de horror y de fantasía intimista, y sigue la historia de 4 mujeres artistas de diferentes edades, desde una niña de 10 años hasta una mujer de 65. Están interrelacionadas a través de unas máquinas que aparecen al sur de la Ciudad de México. Las mujeres intentan lidiar con sus miedos a través del arte. Pues nace primero de una intención de crear un monstruo femenino, y una vez que tuve a esa figura monstruosa, ver qué pasaba si tenía hijas, si tenía nietas, y si las iba contagiando de su monstruosidad. De ahí me llevó a pensar en la salud mental y en si la monstruosidad del personaje podía traducirse en un trastorno como la depresión o como la ansiedad, y si eso lo podíamos transmitir a nuestras hijas y a nuestras nietas. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 186 de la Crónica de la Lumbre de Jenny Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Marcela Bea y dice: él no le contaba a su hija por ser mujer y no varón, más allá de 2 o 3 hechos simples, los huesos puros de su pasado. Gracias por esta aportación, Marcela. Seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 125 años del nacimiento del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. En su honor, el poema del día, ya nadie quiere que lo diga yo, sino por eso hay la lectora oficial del poema del día. Así que en alguna parte dice, ahí está. Yo rebosé los cántaros del río, paré la luz en los remansos viejos, di órdenes a todos los reflejos. Junio perfecto dio su poderío. Bueno, ya ven por qué no quieren que yo lo lea. Perfecto. Quien lo solicite lo comparto en X, @MiguelDeson, la de Elia Cruz. Oye, muchas gracias. Ay, Miguel, yo no quería ni hablar porque dije, tengo que guardar mi voz para la hora del poema. Pero muchas gracias. Oye, platícanos de esto que está ocurriendo con Felipe Carrillo Puerto. Es muy interesante. No se había compuesto la obra, no se había tocado. En México se estrena y de esta manera. Fíjate, llegó la Orquesta Sinfónica que está a cargo actualmente de José Arián. Y cuentan la historia, incluso llevan al historiador, conocedor del tema, que ya lo hemos entrevistado porque también es autor de varios libros, y resulta que tiene el dato, se los comunica, hablan con Noruega y rescatan de la oscuridad la partitura de, o partichela dicen que se llama, de esta sinfonía. Se interpretó una vez antes en Yucatán, porque ahí cuando ya la tenían, y el gran estreno fue en el marco del Cervantino. Y ahí estuviste, Miguel, qué maravilla. Por eso pudimos captar la imagen, incluso del ensayo, nada más que después alcanzamos la gala y dijimos, no, pues ya ponemos la imagen de la gala, ¿no? Pero estuvimos desde el ensayo y la plática allá en el Teatro Juárez. Claro, siempre el privilegio de que el Cervantino nos anticipa muchas cosas que después se convierten en una maravilla abierta a todo el público. Miguel, gracias. No, hombre, gracias. Nos vemos mañana. Y a ver qué otro día salimos, dicen. Te mando el poema para por que ahí. lo estudies toda la Ahora noche. sí, me lo voy a poner a estudiar y mañana vas a ver, hasta con música de fondo. Muy bien. Gracias, Miguel. Hasta mañana. La ciencia. Carlos Guevara Casa. Buenos días. Gracias, Lupita, Miguel. Y claro que sí, esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. Y bueno, le presentamos una historia de pérdida, pero también de optimismo. Hablamos de la inminente desaparición del mamífero más rápido del mundo, capaz de alcanzar hasta los 130 kilómetros por hora al cazar en las amplias estepas africanas. Nos referimos al chita, uno de los felinos más hermosos cuya población no supera los 10,000 ejemplares en el mundo y que se consideran prácticamente extintos. En este desolador panorama, lejos del sol de África, surgen un par de peludas esperanzas de las que nos habla Rafael Guadarrama. Han comenzado a interactuar entre sí estos 4 cachorros de guepardo, o chitas, que nacieron el 15 de octubre en un zoológico al sur de Noruega. Intentan de este modo sus primeros maullidos. A decir de los veterinarios, responden de manera adecuada y están en condiciones de comenzar sus inspecciones a detalle, incluso conocer su sexo.
Ya han pasado algunos días y ya son capaces de ver. Tienen los ojos abiertos. Por eso vamos a revisar cómo están, pesarlos, marcarlos, revisar bien sus ojos, su apariencia y si todo sale bien, les colocaremos un chip. Los pequeños guepardos se han convertido en una sensación para este centro animal noruego, no solo porque son agradables a la vista. Esta especie, aunque es de amplia distribución en África y Medio Oriente, tiene poblaciones silvestres cada vez más fragmentadas y en números a la baja. Por ello se les considera vulnerables. Se estima que existen en vida libre 6.500 ejemplares. Esta familia es una luz para la conservación. Es increíblemente buena para cuidar a las crías. Las contiene mucho y les da su leche. Todo se ve muy bien. Los guepardos son considerados los mamíferos más veloces del planeta, pues son capaces de correr a 112 kilómetros por hora, una velocidad que alcanzan en solo 3 segundos. Son un depredador hábil que con programas de reproducción como este tienen mejores condiciones de supervivencia. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y México tiene una política ecológica enfocada a las personas y la justicia ambiental. Eso fue lo que resaltó Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, al participar en la COP16 de Biodiversidad, encuentro de las Naciones Unidas sobre este tema, que se llevó a cabo en Cali, Colombia. Bárcena dijo sentirse optimista por los resultados que puedan lograrse en esta cumbre, en la que participaron más de 190 países. ¿Qué mensaje ha enviado la presidenta? Bueno, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera en 200 años, la primera mujer, ha mandado un mensaje muy importante en donde nuestra política ecológica y ambiental es humanista, está centrada, por supuesto, en las personas, pero también en la justicia ambiental. Optimista porque pienso que esta es la oportunidad que tenemos todos para proteger nuestra biodiversidad en países megadiversos como México, como Colombia, como Brasil. Y al participar en las sesiones de alto nivel, la representante mexicana recordó que en el marco de la COP16, nuestro país planteó un nuevo compromiso para proteger el 30% de sus mares y territorios terrestres al 2030. También se pronunció por revisar los mecanismos de financiamiento global. Es muy importante plantear una arquitectura financiera que contemple mecanismos innovadores para hacer frente a los desafíos que enfrentamos. Que no está funcionando, lo dijo Petro, tenemos que hacer algo más y solo tenemos un mecanismo y este es insuficiente. Es indispensable... Y es que uno de los objetivos para esta cumbre fue contar con un fondo global para el rescate de la biodiversidad de al menos 700,000 millones de dólares anuales. Y ahora veamos el robot explorador lunar que construye la Agencia Espacial de Canadá. Aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero sus desarrolladores reportan sus avances para operar en el duro ambiente de la Luna, donde la temperatura en la noche puede bajar a 200 grados Celsius bajo cero. Y el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer la creación de un parche inteligente para tratar heridas crónicas que ayudarán principalmente a pacientes en estado de postración o que padecen de pie diabético y no pueden acudir continuamente al servicio médico o a sus curaciones. Francisca Villanueva Flores, investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, Unidad Morelos, encabeza el proyecto que consiste en un biopolímero modificado químicamente con nanopartículas de curcumina que poseen propiedades antifúngicas, bactericidas, antivirales y cicatrizantes. Esto acelera el proceso de remodelación capilar. El hidrogel del parche reacciona ante mayor o menor nivel de acidez de cada organismo, por lo que se le considera un material inteligente capaz de detectar procesos infecciosos. Esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Pase usted un buen día. Gracias, Carlos Guevara Casas. Nos vamos a un corte. Al regresar seguimos hablando sobre lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a
continuar a las 7 en la hora del centro con más información, revisando nuestro portal y por supuesto las primeras planas. Hoy en 11 Noticias, ya lo sabe, aquí tiene la información en la palma de su mano, en su celular y actualizada minuto a minuto. El tema que tiene a su consideración nuestro portal es por supuesto lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el resumen de la conferencia matutina, las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum y también la información internacional. Hoy destaca este asunto que comentaba Carlos Guevara Casas del Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo de un parche inteligente para tratar heridas crónicas. Es un biopolímero modificado químicamente, nanopartículas de curcumina lo integran y ayuda principalmente a pacientes en estado de postración o que tienen pie diabético y no pueden acudir continuamente al servicio médico a sus curaciones. Cheque el tema, el Instituto Politécnico Nacional a la vanguardia en investigación, hoy con esta propuesta de los jóvenes politécnicos. Vámonos a revisar ahora sí las primeras planas. Vemos cómo viene el Financiero. Anticipan volatilidad financiera con las elecciones en Estados Unidos. Esta nota de las elecciones en la Unión Americana ocupa los diarios en primera plana y por supuesto también lo ocurrido en España. En el tema del Financiero, la volatilidad y la incertidumbre que se prevé para nuestro país frente a cualquiera de las dos opciones que llegaran a elegir los estadounidenses es evidente. Se avecinan episodios de incertidumbre que se van a reflejar sobre todo en las variables financieras que tienen relación directa con los Estados Unidos. Leve ventaja, dice el Financiero, de Kamala Harris en 3 estados decisivos: Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin. En el caso de Donald Trump, a horas de la contienda, agita la sensación de fraude electoral, parte del discurso del expresidente Trump, que ha sido una constante a lo largo de su campaña. Vámonos ahora a ver cómo viene esta mañana la jornada. Y sí, les decía, esta fotografía de los reyes de España que dio la vuelta al mundo, incluso en video, con los gritos de las personas que prácticamente enojadas por la situación que se vivió en Valencia, los increparon, les lanzaron incluso lodo a los reyes de España y al jefe del gobierno español también, quien tuvo que haber salido de ahí. Increpan a los reyes por catástrofe en Valencia, la principal de la jornada. Revisamos ahora cómo viene otro de los diarios, El Universal. Vámonos con El Universal. Petroleras bajan deuda, pero Pemex la mantiene. Igual la fotografía de los reyes de España, lo que está ocurriendo en el mundo. Y continuamos ahora con la revisión, por último, del diario Reforma. Incautan 980 narcodrones. Es lo que está utilizando la tecnología del crimen organizado para cometer delitos. El tema de la Corte también en primera plana y por supuesto toda la información del fin de semana en materia deportiva. Noche larga en los Estados Unidos, sí, mañana son las elecciones. Y bueno, hasta aquí dejamos ya nuestra revisión de los diarios y queremos agradecer esta mañana la conversación vía telefónica con la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo al interior del Poder Judicial. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. Me da mucho gusto saludarle a usted, a sus televidentes. Pues efectivamente el próximo martes se va a discutir el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, que contiene 5 acciones de inconstitucionalidad presentadas fundamentalmente por diversos partidos políticos. Ministra, sabemos que se necesitan 8 votos para sacar adelante este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. ¿Se van a alcanzar estos 8 votos? ¿Cuál es el ambiente que prevalece al interior de la Suprema Corte respecto a este proyecto? Pues mire, en caso de que se alcancen 8 votos, por alguno de los aspectos que contiene el proyecto donde se plantea la invalidez, que es fundamentalmente la invalidez de la elección de jueces y magistrados, pues estaríamos frente a una resolución que enfrenta aún más con los otros 2 poderes, al Poder Judicial con los otros 2 poderes, toda vez que esta resolución, pues no sabemos si se va a cumplir, si se va a incumplir, y entonces pues yo esperaría que hubiese prudencia, mesura por parte de los ministros. Los precedentes que tenemos en la Corte es que una norma constitucional no se puede analizar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, imagínense nada más declarar inconstitucional un precepto de la Constitución
porque no está apegado a la Constitución. Eso no se ha hecho. Entonces, de acuerdo a los precedentes de la mayoría de los 8 ministros que han determinado que no procede la acción de inconstitucionalidad frente a reformas que se hayan efectuado por el Poder Revisor de la Constitución, que está integrado por las 2 cámaras de diputados y senadores en mayoría calificada, más los congresos locales en su mayoría. Entonces, ante este escenario, se ha dicho históricamente que no se puede, la última vez en 2016 y posteriormente a ello también, que es improcedente la acción de inconstitucionalidad para reformas al poder, con relación a la Constitución. Entonces, si de acuerdo a precedentes van a votar y como se ha hecho así, pues estaríamos frente a un proyecto que es improcedente. Claro. Es improcedente la acción. Si no es así, si se llega a los 8 votos de invalidar aquellos aspectos que plantea el proyecto, que es fundamentalmente la elección de jueces y magistrados, pues sí estaríamos frente a una sentencia que está invalidando la propia Constitución. Hay un argumento constitucional invalidando la propia Constitución. Hay un argumento dentro del proyecto del ministro que señala que con esto se pondría fin a una crisis constitucional que se está viviendo al interior del Poder Judicial en relación con las acciones del Poder Legislativo. Ministra, ¿cómo ve el panorama? Porque este término de crisis constitucional lo hemos escuchado en función de toda la discusión y el análisis de la reforma en las últimas semanas. Pues más allá estaríamos frente a una resolución que nuevamente enfrenta al Poder Judicial con los otros poderes. Más allá de una crisis constitucional, yo hablaría de una resolución inconstitucional que está enfrentando a este Poder Judicial con los otros 2. Y quizá frente a una resolución que no tenga ejecución. Porque ¿cuál sería el incumplimiento en caso de que no se ejecute y no se invalide esta elección? Pues la ejecución tendría que ser la destitución de 500 diputados y 128 senadores. Pues es imposible. Es imposible. Y de la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, eso es imposible. Entonces estamos frente a una resolución inejecutable. Eso es también lo delicado del tema. Por eso creo yo que la prudencia en la pretensión de someter a los otros 2 poderes del Estado a una resolución emitida por la Corte, determinando que es inconstitucional una norma que hizo el poder reformador de la Constitución, eso es lo que me parece grave. Pretender someter a estos 2 poderes al Poder Judicial, a la resolución que emite el Poder Judicial. Entonces, es ahí donde tenemos uno de los temas que se va a discutir, primeramente sobre la procedencia, Guadalupe, si procede este tipo de acciones, y en caso de que se obtengan los votos suficientes, se analizará los cerca de 15 temas que trae el proyecto. Así es. Uno de ellos es la invalidez, creo yo el más importante, la invalidez de la elección de jueces y magistrados, porque el proyecto valida la de ministros y la del Tribunal de Disciplina Constitucional. Entonces tendremos esa discusión el día de mañana, en donde se va a revisar. Ahora, algo que me parece delicado es si la Corte tuviera esta fuerza, o el día martes tiene la fuerza de invalidar la propia Constitución, pues lo podrá hacer en cualquier momento, con la integración que tenemos el día de hoy o con la integración que venga a partir del 1 de septiembre de 2025. Exacto. Si hoy se le da esa posibilidad de invalidar, podría invalidarse el día de mañana. Y se podría invalidar, por ejemplo, el principio de la no reelección. O se podría invalidar cualquier otro derecho importante, fundamental, si la Corte tiene esta fuerza. Entonces, es por eso que hay que ser muy prudentes,
muy tranquilos, muy mesurados para poder resolver si nosotros tenemos la fuerza de invalidar la Constitución. Porque si hoy es el tema de la elección, es un tema de nombramiento, la forma de nombramiento de jueces y magistrados, pero el día de mañana puede ser invalidar un principio, como yo comentaba hace un momento, de la no reelección. Ya pasó en Nicaragua, donde el Tribunal Constitucional se le dio esa fuerza y se invalidó el principio de no reelección. ¿Esto va a ser posible, ministra, debido a la no retroactividad de lo que tiene que ver con la aplicación de la norma legislativa y también de las leyes en general? Bueno, el principio, la Constitución la Constitución es la única norma que puede violentar el principio de la retroactividad. Es decir, la Constitución puede no ser retroactiva. Siempre en los transitorios determina cuando la norma entra en vigor a partir del día siguiente o cuando la norma puede ser retroactiva. La Constitución es la única que puede tener esa retroactividad. Sí. Entonces, aquí es muy clara la Constitución en señalar que bueno, pues no hay manera de que nosotros en todos los artículos de la Constitución encontremos las facultades de la Corte para invalidar la propia Constitución. Probablemente en otros países el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan la facultad y la posibilidad de invalidar la propia Constitución, pero en nuestro país, nuestra Constitución no nos da a las ministras y ministros esa posibilidad. Por último, ministra, ¿cómo viene la sesión el día de mañana? ¿Ya conoceremos el resultado de la votación definitiva del proyecto Alcántara-Carrancá? No conocemos la votación. El día de mañana se prevé una sesión larga, una sesión intensa. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana, más temprano que de costumbre, para poder tratar de avanzar en la discusión de este asunto. Sí. No sabemos todavía. Creo yo, considero que no va a haber los 8 votos para poder invalidar alguna parte de la Constitución, toda vez que no hay procedencia para poder hacer este tipo de resoluciones. Siempre hemos revisado las leyes frente a la Constitución, los actos de gobierno federales, locales, municipales, frente a la Constitución, pero nunca la Constitución hacia sí misma. Eso no lo hemos hecho nunca. Es por eso que se prevé la discusión extensa y aún es la votación, Guadalupe, de pronóstico reservado. Muy bien, ministra, pues le queremos agradecer mucho la información acerca de lo que podría ocurrir el día de mañana. Estamos muy atentos y pendientes de la discusión en la Suprema Corte de Justicia. Ministra Yasmín Esquivel, gracias, saludos y buenos días. Gracias, Guadalupe, muy buenos días. Buenos días, gracias. Hasta pronto. Elvira Angélica Rivera. Falta un solo día para que se lleve a cabo la elección presidencial allá en Estados Unidos, la más importante de esa región. Y tenemos nuestra enviada especial, Norma Vargas, para que nos cuente qué es lo que se está viviendo allá en la Unión Americana, precisamente pues a 24 horas de que arranque ya la jornada formalmente, porque sabemos que ya se han emitido algunos votos anticipados. Y bueno, Norma, muy buenos días. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Angélica? Buenos días. Así es, hay gran expectativa y confianza entre los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos que mañana van a votar para elegir presidente o presidenta para los próximos 4 años. En sus últimos eventos, los dos candidatos están visitando el estado de Pensilvania. Ayer Donald Trump estuvo en Pensilvania y hoy la candidata Kamala Harris visitará varias ciudades de este estado, que está considerado como uno de los estados columpio que podría darle el triunfo a los candidatos. El equipo de 11 Noticias visitó ayer la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, y esto fue lo que nos dijeron algunos de los votantes latinos.
Pensilvania es uno de los 7 estados llamados columpio que tienen mayor número de votos en el colegio electoral, con 19. Las encuestas dan un empate técnico entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. La candidata y el candidato presidenciales han visitado el estado en varias ocasiones, Harris 13 y Trump 11. En este estado, ubicado en la costa este de Estados Unidos, viven más de 1 millón de latinos y cerca de 600,000 pueden votar, de acuerdo con la Oficina de Censo de Estados Unidos. La mayoría son personas originarias de Puerto Rico, México, República Dominicana, Cuba y Colombia, y esto es lo que piden del próximo presidente o presidenta. Una persona responsable, que sea, que busque el bien de los latinos y el bien de la ciudadanía. Eso es muy importante. Tengo el privilegio de haberme hecho ciudadano hace 1 año y pico. Entonces, en eso estamos, a apoyar a un presidente que nos apoya a nosotros también los latinos aquí en los Estados Unidos. Especialmente para la gente hispana, yo creo que es muy importante votar y votar por lo que va a ayudar y no a nosotros y no a empeorar la vida, no solo los puertorriqueños, pero otros hispanos en los Estados Unidos. Los otros 6 estados columpios son Carolina del Norte y Georgia, con 16 grandes votos electorales cada uno. Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 y Nevada con 6. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar. También en este estado de Pensilvania, Donald Trump ha acusado supuestas irregularidades en el sistema electoral, pero la candidata Kamala Harris hace un llamado a los ciudadanos para que confíen en todo el proceso. Hasta aquí el reporte, Angélica. Muy bien, Norma, pues ahí está la opinión, sobre todo de pues personas de origen latino. Sabemos que hay un margen muy cerrado, sobre todo también en estos estados columpio, pues de las preferencias electorales, tanto para Kamala Harris como para Donald Trump. Y será pues ya el día de mañana cuando empiece a definirse. ¿Pudiste conversar con ellos? ¿Cuál es el ambiente que has podido encontrar en esta cobertura que estás realizando, Norma? Así es, ha habido un empate técnico en estos estados, por eso es que los dos candidatos enfilan sus esfuerzos en estos últimos días para convencer al electorado. Con la gente que estuvimos platicando, que tuvimos oportunidad de platicar, confían en que gane el mejor candidato, ya sea que les traiga mejoras en la economía y también que les ayude a registrar su ciudadanía para los latinos que no tienen papeles, que no están regulares. Y eso es lo que piden los latinos que viven en estos estados. Además de otros temas, Norma, que le preocupa a la comunidad latina, pues está, ya nos lo informaban algunos colegas periodistas, pues está también la economía y la parte de la salud. Va a depender también pues los planes que han presentado tanto Kamala Harris como Donald Trump, que en ocasiones pues se oponen también para que la comunidad latina y en general la comunidad estadounidense pueda emitir su voto. Muchísimas gracias por la información que nos presentas y estaremos pendiente contigo mañana, que es el día ya donde se emite formalmente el voto hacia la presidencia de Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. Gracias a nuestra enviada especial Norma Vargas y también con el equipo de 11 Noticias. Y bueno, precisamente con una cerrada competencia por la presidencia llegan, como lo escuchábamos por parte de Norma Vargas, Donald Trump y la demócrata Kamala Harris a esta jornada electoral mañana, martes 5 de noviembre. Se considera la elección más reñida de los últimos años y es que hay que decirlo, hay una ligera ventaja de la presidenta Kamala Harris. Estados Unidos llega este martes a la elección más reñida para la presidencia, número 47 de su vida independiente. Es el colofón de una campaña electoral singular en la que sucedieron hechos inusuales, desde el retiro de la contienda del demócrata Joe Biden
quien frustró su aspiración reeleccionista tras una fallida actuación en el primer debate con Donald Trump. La nominación de Kamala Harris como sustituta, la segunda mujer en contender por el cargo después de Hillary Clinton hace 8 años, cuando le favoreció el voto popular, aunque perdió ante Donald Trump, quien obtuvo un mayor número de votos electorales por estados. Hasta el atentado contra Trump en Butler, Pensilvania, en julio, unos días antes de ser proclamado candidato formal en la Convención Nacional Republicana, hecho que reimpulsó su campaña en momentos en que la designación demócrata a favor de Kamala contrarrestó la ventaja que había sumado Trump sobre Biden. El cambio que muchas y muchos veían venir tomó por sorpresa a Trump, a su estrategia y a sus estrategas. Su equipo había definido líneas de acción precisas para medirse con Biden, no con Kamala. Así que comenzó a improvisar y a probar, primero con su sector social. Siempre fue de ascendencia india y solo estaba promoviendo la ascendencia india. No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra. Y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿es india o es negra? Mayor desconcierto aportó Harris, quien irrumpió con fuerza respondiendo cada ataque del expresidente. Donald Trump habló en la reunión anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros. Y fue el mismo viejo espectáculo, la división y la falta de respeto. Y permítanme decir que el pueblo estadounidense se merece algo mejor. Trump mismo vio amenazada su participación en la contienda por el cúmulo de investigaciones y casos en firme federales, incluso fiscales y otros del ámbito local, que ha sorteado y aún tiene pendientes pospuestos por recursos judiciales. Así está el caso de la extracción de documentos confidenciales de la Casa Blanca, o el pago a la exactriz porno Stormy Daniels, a quien pagó con recursos triangulados por una cita en la Torre Trump, con agendas radicalmente distintas. Uno con la política abiertamente antiinmigrante y a favor de las armas y contra el aborto. Otra con el progresismo incluyente con toque social a la clase media y baja. Y con la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres. Así llegan a este martes 5 de noviembre, día de la elección. A veces también cruzando la línea de la conveniencia electoral, con un Trump hurgando entre latinos para captar votos y una Harris intentando convencer a las mujeres blancas alineadas con el conservadurismo republicano. Y un cierre de Kamala dedicado a la comunidad latina y particularmente mexicana con los Tigres del Norte. Al final, un cierre de fotografía, el empate técnico como rey de las campañas. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Este martes sin duda va a ser el día más importante para las elecciones en Estados Unidos, pero también para el mundo. Al interior sabemos que se renueva el Congreso, asambleas estatales y por supuesto la presidencia. Kamala Harris, candidata demócrata, ya votó, lo hizo por correo, mandó su boleta a California y ante los cuestionamientos sobre el financiamiento de la administración Biden a Israel, esta fue su respuesta. Y en lo que respecta a Gaza, he sido muy clara. El nivel de muertes de palestinos inocentes es inconcebible. Tenemos que poner fin a la guerra y liberar a los rehenes. Y como presidenta haré todo lo que esté a mi alcance para lograr una solución de 2 estados, Palestina e Israel. Kamala Harris visitó Michigan, estuvo también en Carolina del Norte, 2 de los 7 estados clave en esta elección. El republicano Donald Trump estuvo por su parte en Virginia, en Pensilvania y en Carolina del Norte. Ahí prometió imponer aranceles a productos extranjeros. Voy a imponer un arancel al mundo exterior y ellos lo van a pagar por su privilegio de venir y robar nuestros empleos y nuestras empresas durante años y años. La encuesta de la empresa Real Clear Politics da un empate entre ambos candidatos. Ahí tienen en pantalla 48.5 Donald Trump y Kamala Harris 48.4. Cerrada.
Y hay otro factor que está ahí en el ambiente en las elecciones en Estados Unidos, el machismo de los afrodescendientes. ¿Será una desventaja para Kamala Harris en esta elección o es un asunto ya superado? ¿Le otorgarán su voto mayoritariamente a la demócrata? Este martes lo conoceremos finalmente este resultado. El voto de la comunidad afroestadounidense es la segunda minoría después de los latinos, pero igual de peleado entre demócratas y republicanos. Un total de 34.450.000, de acuerdo con el Centro de Estudios Pew. En su página de internet, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris se dirige directamente a los afroestadounidenses. Les ofrece una agenda para darles herramientas para generar riqueza y alcanzar la libertad financiera y reducir los costos para sus familias. Prometió destinar $1 millón de préstamos condonables de hasta $20,000 cada uno a empresarios para montar un negocio. Legalizar la marihuana a nivel federal para que prisioneros afros detenidos por portación de la planta salgan libres y reducir el alquiler de viviendas. Su padre nació en Jamaica. Es la primera candidata mujer a la presidencia en la historia de Estados Unidos y la segunda afro después de Barack Obama. ¿Usted cree que el país está listo ahora para que una mujer, y además de color, sea presidenta? Absolutamente, absolutamente. No puedo permitir que un tipo tonto como Trump llegue a ser presidente. Si llega a ser presidente, no sabrá qué va a pasar con nosotros. El machismo entre votantes varones afros afecta a Harris. El expresidente Obama pidió a los hombres afros respaldarla. Todavía no hemos visto el mismo tipo de energía en todos los sectores de nuestras comunidades que vimos cuando yo era candidato. Eso parece ser más claro entre los hombres. En sus 20 puntos de su agenda, presidente número 47, el candidato republicano Donald Trump no menciona un proyecto que esté dirigido en específico a esta comunidad. Una encuesta del diario The New York Times mostró que el 22% de los votantes afros en los 7 estados clave apoyan a Trump frente al 12% que lo hizo en 2020. Ha realizado mítines al que acudieron afros en estados clave: Carolina del Norte, Michigan, Georgia. La invasión migratoria de Kamala, y eso es lo que es. También está devastando a nuestra gran comunidad afroestadounidense, robando empleos estadounidenses, aplastando salarios. Cuando Trump asumió el cargo al principio no tenía mucho miedo de la retórica y de todo lo que decía, pero después de observar sus políticas sentí que era la mejor opción para mí. Los afroestadounidenses han votado tradicionalmente por el Partido Demócrata, que apoyó su lucha por el derecho a votar y ser votados en 1965. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Vamos con más información del mundo. Arrancamos en España y es que con gritos de fuera y también de asesinos hubo lanzamiento de lodo. Así fue recibida la comitiva de los reyes de España, Felipe VI y Leticia. También el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esto fue a su llegada al centro de Paiporta, el que se considera el epicentro de la tragedia provocada por la Dana allá en Valencia. Ahí fue cuestionado con gritos el presidente local, Pedro Masón. Con la cara y las ropas manchadas de barro, el rey Felipe VI intentó avanzar por las calles de esa localidad con la intención de consolar a decenas de voluntarios y pobladores, quienes mostraron enojo e indignación. Y esto pues a 5 días de la tragedia que ha causado alrededor de 217 personas fallecidas y decenas más de desaparecidas. El pueblo ha salvado al pueblo porque nosotros hemos sido abandonados. Y ha sido así, porque no nos ha quedado de otra. Y bueno, la policía intervino ante esos ataques hacia el rey y también hacia otras autoridades del gobierno. Más adelante, los reyes pudieron reunirse con parte de la ciudadanía.
Posteriormente, el rey Felipe VI se reunió con los representantes de los medios de comunicación. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. Y es que la Agencia de Meteorología ha declarado alerta máxima por torrenciales lluvias en Almería, allá en Valencia. Esto hace temer más por quienes permanecen aún sepultados bajo toneladas de lodo y agua, y hacia las miles de personas damnificadas que lamentablemente lo han perdido todo. Hasta ahora no se ha notificado sobre mexicanos fallecidos o que hayan solicitado asistencia o protección consular a causa de este hecho. Y bueno, la diputada Kemi Badenoch se convirtió este sábado en la primera mujer en liderar al Partido Conservador Británico de origen africano, ahora en la oposición en el Reino Unido. La elección, en la que ganó con el 57% de los votos, fue convocada tras el anuncio de la dimisión del ex primer ministro Rishi Sunak, luego de la histórica derrota electoral de los conservadores en las elecciones legislativas del 4 de julio pasado. Sus militantes la eligieron con miras al regreso del verdadero conservadurismo y de una política estricta en materia de migración. Badenoch, de padres de origen nigeriano y nacida en Reino Unido, creció en ese país africano antes de regresar a Inglaterra a los 16 años de edad y asume la dirección de las Tories con una reputación de persona decidida y franca, que atrae a la base militante, aunque hay dudas sobre su capacidad para unificar y reconstruir un partido dividido y sobre la pertinencia del giro a la derecha que parece querer dar. Vamos a Irán, y es que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, prometió tomar rudas represalias contra cualquier ataque de Israel y Estados Unidos, mientras Hezbollah anunció haber lanzado andanadas de cohetes contra una base militar cerca de Tel Aviv, y se informa de al menos 19 personas heridas en Tira, esto es en el centro de Israel. En tanto, el ejército israelí bombardeó nuevamente los suburbios del sur de Beirut, dejando 11 personas heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés. Grupos proiraníes en Irak dispararon drones contra territorio israelí que fueron interceptados en su mayoría. En medio de incesantes combates, la tensión se incrementa a un solo día de que concluyan las elecciones en Estados Unidos y el anuncio realizado por Washington, que asegura que realizará en los próximos días nuevos despliegues militares en Oriente Medio, incluidos medios de defensa contra misiles balísticos, aviones de combate, bombarderos B-52 que llegarán en los próximos meses para la defensa de Israel y como advertencia hacia Irán. Y ahora revisamos cuáles son los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Asia con The Japan Times, y titula su nota de 8 columnas así: ¿cómo afectan las elecciones de Estados Unidos a Japón? Advierte que el resultado de estos comicios podría tener un impacto muy diferente en Japón dependiendo de quién gane. El republicano Donald Trump ofrece la perspectiva de perturbaciones y la demócrata Kamala Harris probablemente mantendrá su status quo, es lo que dice este diario. En otra información también de portada, refiere que las medidas de seguridad en el hogar son el foco de atención ante el aumento de robos. Los expertos aconsejan utilizar productos de seguridad para frenar a los intrusos, evitar enfrentamientos y priorizar la seguridad personal sobre los objetos de valor. También recomiendan mantener las puertas cerradas y tener un plan de escape. Publica 2 fotografías principales en su portada. Por un lado está Donald Trump y también Kamala Harris. Se enfrentan este martes, mañana 5 de noviembre, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Vámonos ahora con La Vanguardia. Allá en España, explosión de ira ante el rey Sánchez y Mazón. Es lo que dice este diario, que indica y reporta que una turba lanzó barro a Felipe VI, también a la reina, al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Esto a su llegada a Paiporta,
una de las poblaciones, como ya le decíamos, más castigadas y con muchos fallecidos aún sin rescatar debido a la DANA, este fenómeno meteorológico. También informa que la incertidumbre acompaña el duelo entre Trump-Harris hasta el final. Advierte que no hay claridad para sacar una conclusión de quién va ganando, a pesar de las encuestas y de los datos del voto anticipado que ya han ejercido más de 74 millones de estadounidenses, el 47% del total de la participación del 2020. La imagen de portada de este diario se observa, esto que ya le comentábamos, el rey Felipe VI está junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y es que, como le informábamos, fueron recibidos por una multitud indignada por la falta de ayuda a esa región. Vamos a terminar en Argentina con La Nación. Apunta que la oposición busca votos para apurar el proyecto que limita los decretos de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. Asegura que la oposición se apresta a propinar un nuevo golpe en la Cámara de Diputados con el proyecto que propone limitar al presidente Milei en el uso de sus facultades constitucionales. En otra información refiere que Donald Trump vuelve a agitar el fantasma del fraude. Y detalla que, irritado por una encuesta de Iowa, atacó a los demócratas. Se acerca ya la hora de la verdad en Estados Unidos y los candidatos, el candidato y la candidata, buscan destrabar el virtual empate. También agrega que una vez más Donald Trump eleva el tono del duelo en contra de Kamala Harris, vuelve a la carga con este fantasma del fraude electoral, una fórmula que aplicó en 2020 y ahora lo está haciendo también en esta campaña, en 2024. La fotografía principal de este diario que se observa también lo que ocurrió allá en Paiporta, en Valencia, cuando pues las personas habitantes de ese lugar recibieron de esta forma al rey, a los reyes, a Felipe VI y también a la reina Leticia. El reclamo principal era la falta de ayuda, y es que han pasado ya hasta hoy 6 días de la tragedia de la DANA que azotó a toda esa región, muchos municipios afectados, y bueno, precisamente las personas y los habitantes de Paiporta pues le reclamaron al rey su visita, incluso el entorpecimiento de las labores de limpieza y de rescate por el despliegue de su llegada hasta ahí. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, vámonos a un enlace hasta Palacio Nacional. Bueno, así concluye la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aquí retomamos información y con una que ha sucedido en las últimas horas, y es que falleció a los 91 años de edad Quincy Jones, uno de los productores musicales más importantes en la historia de la industria musical. El más nominado a los premios Grammy con 80 ocasiones, de los cuales obtuvo 27 premios. Más allá de eso, es la mente y el talento detrás de innumerables éxitos y varios de los más destacados cantantes y músicos de la industria. Gracias a este personaje se lograron álbumes como Off the Wall, Thriller y Bad de Michael Jackson. También estuvo tras las partituras de célebres bandas sonoras de cine y televisión. Fue colaborador de íconos del jazz y el rhythm and blues como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles y cientos de otros artistas. También fue director de la orquesta pop más destacada de la historia, la canción benéfica We Are the World en 1985. Como solista, Quincy Jones tuvo el gran éxito en los 70 y también en los 80, al inicio de los 90 del siglo pasado. Produjo a Will Smith en El Príncipe del Rap, cuyo tema también compuso esta canción icónica de este programa de televisión. De acuerdo con familiares y amigos, Quincy Jones falleció en paz el domingo por la noche en su casa de Bel Air. Descansa en paz, Quincy Jones. Vamos a enlazarnos hasta Frankfurt, Alemania, con el periodista de la Deutsche Welle, José Navarro. El tema es cómo están reaccionando los mercados ante las elecciones en los Estados Unidos. José, cuéntanos este y otro panorama financiero que vas a compartir esta mañana. Adelante. Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Frankfurt. Pues comienza una semana clave, probablemente la semana más importante para los mercados este año, una semana muy esperada por los inversores y por las bolsas, porque el martes se celebran
como saben, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tendremos que esperar aquí en Europa a comienzos del miércoles o probablemente incluso unos días, como ya ha pasado en otras ocasiones, para tener claro quién va a presidir o va a ocupar la Casa Blanca en los próximos 4 años. Ante esa incertidumbre, de momento, al inicio de esta semana, tanto el índice Stoxx 600, el más representativo del mercado europeo, como aquí la bolsa alemana, el índice DAX, se mantienen prácticamente planos, sobre todo el índice DAX, el alemán, muy dependiente de los acontecimientos a nivel internacional. Además, no podemos perder de vista que esta semana coinciden no solo las elecciones en Estados Unidos, sino también una nueva cita de la Reserva Federal de Estados Unidos, una reunión de 2 días, de miércoles a jueves, muy poco después de la celebración de esos comicios en Estados Unidos, en la que las bolsas, los analistas esperan que Jerome Powell anuncie un nuevo recorte de los tipos de interés, pero habrá que esperar a la confirmación oficial del jueves. Como pueden imaginarse, en medio de esta incertidumbre, al inicio de la semana, el dólar se está debilitando, el índice dólar se está debilitando hasta tener más claridad de todos estos acontecimientos que les comento. Aquí en Europa, sobre todo, se mira con atención, con mucha atención a las elecciones de Estados Unidos, sobre todo en el caso de que ganase Donald Trump y con el miedo de las amenazas de nuevos aranceles, por ejemplo, al sector automovilístico alemán. Hay que recordar que las bolsas europeas no han crecido tanto como las estadounidenses en lo que llevamos de año. Hemos observado, por ejemplo, que el índice Stoxx 600 ha crecido desde enero un 7% frente al 20% que ha subido el índice Standard & Poor's 500, y los analistas creen que en el caso de que en la próxima presidencia de Estados Unidos las tensiones comerciales con Bruselas pudiesen volver a crecer, esa separación, esa lastre para las bolsas europeas podría continuar. Muchas gracias. Gracias, José, por la información. Pendientes. Muchas gracias. Una semana muy importante, como les digo, estaremos pendientes de todo lo que ocurra y comentamos más. Nos vemos la próxima semana. Un saludo desde Frankfurt. Por supuesto, estaremos atentos a lo que ocurre en Europa, las reacciones ante el proceso electoral en Estados Unidos, gracias a la Deutsche Welle. Y miren, ya sabemos que este fin de semana fue muy intenso con el cierre de todas las fiestas, conmemoraciones por la llegada de los fieles difuntos. El cariño que sentimos por ellos no termina a lo largo del año y toda nuestra vida los llevamos en el corazón. Y estos festejos son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Así ocurre en los pueblos mágicos de Michoacán. Aquí les contamos la historia con Atlante Muñoz. Una vez más, Pátzcuaro se convirtió, como su nombre lo dice en lengua purépecha, en la puerta al cielo, por donde cruzaron las ánimas de los seres que se adelantaron en esta vida. En panteones y en hogares de la región lacustre, las familias se prepararon gustosas para recibir a sus seres queridos. Preparar los monumentales arcos invitan a recordar aquellas anécdotas que regalaron en vida aquellos a los que hoy se les puede ver en las fotografías colocadas en las ofrendas. Desde ahorita que estamos preparando lo que es el arco, es estar hablando de nuestros seres queridos, de reírnos, de lo que hacían, de cómo se enojaban, de estar... Toda la plática se empieza a hacer nada más de ellos. Cempasúchil, agua, fruta, bebidas y comida no pudieron faltar en los altares michoacanos. El platillo tradicional es muy emblemático de aquí, de toda la ribera del lago de Pátzcuaro, el pato de ánimas. Este platillo se elabora nada más en la noche de vísperas de muertos y tiene una historia muy bonita, un trabajo muy detallado. Es un pato gallareto que migra desde Canadá y llega al lago de Pátzcuaro. En Capula también se hablan de frente con la muerte. Es la bella dama que viste de gala y sombrero y luce su figura en vestidos multicolores para visitar tierras michoacanas ante la mirada de los visitantes. Se quedan complacidos, gustosos, algunos sorprendidos porque dicen que no esperaban ver tanto. O sea, sí han oído catrinas, o han visto, pero no tantas como ahorita se ven aquí en nuestro espacio. Los estilos, colores, tamaños y diseños son tan variados como lo es la imaginación de los artesanos de este lugar. Como esa tardamos 2 meses para esta pieza. Es muy laboriosas y mientras más detalle apliquemos, pues es más difícil. También
Las aguas del lago de Pátzcuaro dejaron las penumbras para iluminarse con las antorchas de los pescadores, quienes guiaron el camino de las ánimas hasta la isla de Janitzio. Pues llevamos a cabo como nos dejaron los antepasados, que pues seguir los ejemplos que nos han dejado, mostrando la misma cultura de ellos. Durante una semana, Michoacán y particularmente las poblaciones que se ubican en la ruta conocida como la de Vasco de Quiroga, vivieron su tradición y culto a la muerte, ante la mirada de miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Tendremos que estar hablando por lo menos de unas 500,000 personas en todo el estado, lo que llega sobre todo en la zona Morelia, Pátzcuaro, Sinsunza, en la región lacustre, Quiroga, Erongarícuaro, que son los municipios cercanos al lago de Pátzcuaro, que es donde más se da la densidad de esta celebración de la Noche de Muertos, y cerca de unos 600 millones de pesos al menos de derrama económica, que son muy buenos para Michoacán. Los purépechas tendrán un año para preparar la llegada de las ánimas en noviembre próximo. Los turistas para vivir nuevamente una tradición llena de color, sabor y aromas sin igual. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Ángel González. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Brevemente, pero ya está con nosotros Gabriel Sainz para que nos cuente las actividades deportivas. Gabriel, buenos días. ¿Qué tal, Ani? Muy buenos días a nuestro auditorio. Así es, vamos con la información deportiva. En la Ciudad de México fueron suspendidos el Estadio Azul y la Plaza de Toros México, ubicados en la demarcación Benito Juárez. El alcalde Luis Mendoza explicó que ambos espacios realizaron eventos simultáneos la noche del sábado 2 de noviembre, rebasando la capacidad máxima de aforo. En el caso de la Plaza de Toros, donde caben 40,000 personas, se excedió la capacidad permitida para el evento denominado Coco en concierto. Mientras que en el Estadio Azul, con capacidad para 36,000 personas, presuntamente no se cumplieron los requerimientos de protección civil en el marco del partido de fútbol entre Cruz Azul y Santos. Además, de acuerdo con las autoridades, ambos espacios no garantizaron la seguridad de los vecinos. Vamos a proceder a suspender, a dejar que la gente salga, vamos a suspender la Plaza de Toros, el Estadio Azul cuando termine el partido y también el estacionamiento de este lado. Todos son en bienestar de los vecinos y de todas las familias que vienen día con día a cualquier evento, a cualquier espectáculo de este tipo y no cumplen con los temas de protección civil. Lo han visto en redes sociales, he estado puntualmente checando y estoy en coordinación con la jefa de gobierno, quiero comentarles, donde estamos tomando esta decisión conjunta para decir aquí hay orden y vamos a trabajar conjunto y sigamos por el bienestar de todos los vecinos y vecinas también, temas de franeleros, muchos temas que traemos arrastrando. Asimismo, el alcalde detalló que por las irregularidades detectadas, ambos sitios serán sancionados con multas económicas, administrativas y jurídicas y que los sellos serán levantados cuando se remedien las faltas documentadas. Y en el caso organizativo en la Ciudad de México nos vamos al caso del Gran Premio de Brasil. Y es que la pista de Interlagos se vio llena de constantes banderas rojas desde la primera práctica libre debido a la tormenta. Y la carrera no fue la excepción. La intensa lluvia provocó un fuerte choque del argentino de 18 años, Franco Colapinto, quien a la vuelta 32, con la lluvia intensificada, chocó su monoplaza tras perder el control en la pista, lo que provocó la suspensión de la carrera durante 20 minutos. El podio del Gran Premio de Brasil fue para el neerlandés Max Verstappen de Red Bull tras una remontada de locura. Y es que el piloto inició en el puesto número 12 y lo finalizó en el primero, llevándose una diferencia de 19 segundos con el segundo lugar, que fue el francés Esteban Ocon de Alpine. Y el podio lo completó su coequipero Pierre Gasly. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez continúa sin lograr ver la luz en las pistas, y es que de largar en el puesto 13, finalizó en el 11º. La temporada de la Fórmula 1 está por llegar a su fin y solo falta la tripleta de circuitos desérticos. Este próximo domingo 24 se correrá la carrera número 22 del Gran Premio de Las Vegas y luego vendrán Qatar y Abu Dhabi. Y hasta aquí la información deportiva. Angélica Guadalupe, muy buenos días. Bueno, pues parece que no ha sido el año del Checo Pérez con este cierre aquí en el Gran Premio de México y ahora con el resultado en Brasil. Así es, desgraciadamente le ha ido muy mal en todos los premios. No hemos podido escuchar el himno nacional en el Gran Premio, en algún Gran Premio, y pues bueno, esperemos que para la próxima temporada vuelva a ser el Checo que conocemos. Bueno, la esperanza muere al último. Ya vendrá nueva temporada y él se va a reponer. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, buen día. Nos vamos. Gracias a todos y a Karen Kane y Roberts por el vestuario. Buenos días.